Entonces, la resina, nosotros tenemos que es un componente de dos elementos. Uno, que tenemos una matriz orgánica, que esto que es, son compuestos resinosos de carbono, donde hay muchos diferentes, han salido muchas matrices orgánicas de diferentes elementos, pero que tiene una matriz inorgánica para que tenga resistencia o tenga mejores propiedades físico-mecánicas. Entonces, lo importante que tienes que saber esto es que tienes una parte completamente orgánica, aguadita, y tienes una parte que es cristalina y dura. Entonces, tú, esos elementos, con los silanos y con muchos elementos, lo que hacen es que la resina sea un compuesto de esas partes inorgánicas y del compuesto resinoso. De ahí que venga su nombre formal, que es el composite, o sea, porque es un material compuesto. Entonces, eso que nosotros tenemos, pues lo que busca es precisamente que sea algo que yo pueda colocar, que sea flojito, pero cuando hay una reacción de fotopolimerización hoy en día, pues que endurezca. Pero es importante saber, porque luego nuestros colegas sucede que de repente dicen, oye, a mí me llegó el fabricante y me dijo que esta resina está modificada con circonia y esta otra con disilicato de litio. Entonces nosotros nos vamos como, wow, por eso va a resistir más, ¿no? Y es más fuerte y asemeja cerámica y todo. Pero ¿cómo es más fácil de entender? Es como si yo les dijera, mira, si tú me ves a mí de frente y me ves en la calle, dices, oye, este cuate pues en esencia es moreno, ¿no? Pero si yo fuera rubio y de ojos azules, dices, no, pues este en esencia es un anglosajón, ¿no? Entonces, la resina, sin importar la cantidad o el tipo de relleno que se le ponga, mientras sea un composite y te la den en una jeringuita, en esencia, son cadenas de carbono y una cadena de carbono, un polímero como tal, pues ¿dónde lo hay? Hay en este plástico, hay en mi cabello, hay en muchas partes. El carbono es el amigo de todo el mundo en la naturaleza. Entonces, es una estructura sumamente radicalizable. Entonces, eso es lo importante nosotros para saber en cuanto a resina, que realmente son cadenas de carbono que van a endurecer y que sí tienen componentes inorgánicos ahí que les dan diferentes propiedades. Ahora, a todos nosotros nos ha pasado, de repente lo estábamos estudiando, ¿no? Que las de macro relleno que resisten no sé qué, las de micro relleno tal cosa. A veces llega un fabricante y te dice tantas cosas que dices, ay caray, pues yo no sé, pero le voy a fingir que sé de qué me está hablando y voy a creerle, ¿no? Pero más o menos hay que entender que realmente el hablar ya hoy en día de los rellenos de una resina ya no tiene mucha razón de ser, porque todas las resinas compuestas tienen un relleno híbrido. ¿Qué quiere decir? Que tienen partículas más grandes, partículas más pequeñas y tienen diferente combinación de vidrio de bario, de sílice, de cuarzo, de fluoruro de tibio, de muchos componentes que cada casa comercial le pone para mejorar sus propiedades físico-mecánicas y para el resultado que si es en el sector anterior para que también la puedas pulir, pero que si está en el sector posterior, pues que resista carga. Para todo ese tipo de situaciones es que está la parte del relleno. Entonces, hoy en día todas tienen un relleno híbrido y se acabó esta parte de que esta la puedo usar en el sector anterior, pero en el sector posterior no. Realmente todas las resinas ya no existe esta parte de que tú tengas que seleccionar una u otra para trabajarla indiferentemente en un sector de la boca o no, dependiendo su carga. Entonces, en eso hoy en día no hay tanta importancia, pero ahí te va. También tenemos que hablar un poquito del otro material restaurador, que es la cerámica. La cerámica que te digo desde hace mucho tiempo se viene utilizando. Entonces, mientras yo tengo que la resina se va a parecer a la funda de mi celular, es más flexible, está hecha de polímero, reforzado, bla, 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 todo eso, yo tengo un material que es la cerámica que nosotros utilizamos en odontología que se va a parecer más a ¿quién? Se va a parecer más a un cristal. Entonces, las cerámicas son componentes que es la combinación de una matriz vítrea con una fase cristalina. Para que esto se haga un compuesto cristalino y durito, estas se cocinan, se sinterizan, se tienen que hacer un horno, como se hace la cerámica desde una olla de barro hasta una IMAX. Entonces, nosotros llevamos utilizando cerámica dental, cerámica de odontología desde hace muchos años. Yo siempre le digo en mi curso, le digo, aplico así como el jueguito con los doctores que vienen. Y, por ejemplo, en la primer cerámica que nosotros utilizamos en odontología es la cerámica feldespática, donde su resistencia en megapascales, que ahora es más entendible, era solamente 70 megapascales.
Entonces, era algo que se veía, pues un cristal así como color dientecito, pues muy estético lo era, pero en resistencia tenía nada. Entonces, yo siempre le pregunto a los doctores, oigan, ¿alguno de ustedes ha puesto una cerámica feldespática en alguna vez de su carrera? Y pues todos se quedan de, no, pues no, la verdad es que no, nadie lo ha puesto. Y la respuesta es que todos hemos puesto una cerámica feldespática al menos una o dos veces, porque todos hemos colocado una corona metal porcelana donde quería sustituir esa fragilidad de esa cerámica que no aguantaba carga, pues cocinándola encima de un metal de alta fusión, sí, para sustituir como la misma fragilidad que tenía el material. Ahora, la fase cristalina son compuestos que es como el equivalente al mismo relleno que tienen los composites. Mientras la matriz vítrea es esa fase artillosa que cristaliza, pero que no tiene buenas propiedades físico-mecánicas, se agregaron diferentes compuestos de fase cristalina para mejorar sus propiedades de resistencia. Entonces, yo siempre hago esta analogía de que es bueno imaginar la cerámica como si fuera un chocolate, un tin larín. Y tú imagínate que la matriz vítrea es todo el chocolate. Y el chocolate, pues es frágil, se te va a derretir rápidamente, se te va a poder romper. Pero imagínate que ese tin larín es de almendras y tienes las almendras ahí dispuestas en el chocolate y eso le da una diferente consistencia y resistencia a ese chocolate. Entonces, la fase cristalina es con lo que se ha empezado a jugar, con que si le pongo avellana, con que si le pongo almendras, con que si le pongo cacahuates. Entonces, con la cerámica, eso ha sido lo que se han obtenido diferentes materiales. Primero empezaron con el óxido de aluminio, como que mejoró un poquito, pero el valor de las restauraciones bajaba. Luego, existe hoy en día, por ejemplo, en las cerámicas feldespáticas para carillas del sector anterior, son reforzadas con leucita, resisten unos 140 megapascales, prácticamente se dobló todo, pero eso no era funcional para el sector posterior. Mientras nosotros podemos cerrar a 130 kilos por centímetro cuadrado, no era suficiente para el sector posterior. Entonces, igual se vino a romper el juego, hubo un antes y un después, hasta que una casa comercial, experimentando demasiado entre fase cristalina y matriz vítrea, obtuvo un componente de fase cristalina que es el disilicato de litio. Y a raíz de ahí ya se rompe todo el juego, porque el disilicato de litio nos aumenta los valores a 500 megapascales. Entonces ya es un parteaguas, ya puede trabajar en el sector posterior solo, pueden ser hasta 2, 3 unidades, dependiendo de la literatura. Ya de ahí vienen las circonias y muchas cosas. Pero lo importante para entender lo que es la cerámica es que se asemeja más a lo que es un cristal y uno lo tienes que tener en la cabeza esa parte para entender cómo funciona con el diente. Entonces, fíjate, te voy a enseñar esta tablita y la explico muy bien para que ya, digamos, sea como que mi aporte a tu público, para que el odontólogo lo pueda ver, lo pueda comprender y puedan tener un poquito más la esencia de que hoy en día ya no nos interesa tanto que un material pegue. Con un correcto protocolo adhesivo de que va a pegar, pero intentar hacer parejas compatibles. Yo te podría decir a ti, oye doctora, ¿cómo te gusta un hombre, no? Y a lo mejor tú me dices, no, pues a mí me gusta, no sé, morenos y altos, no sé qué. Y a lo mejor yo llego contigo y te digo, muy súper bien, pero mira, te traje un chaparrito y de pelo chinito. O sea, justo lo que tú me dijiste que no te gusta. Y ahora te digo, agárralo de la mano, cásense y váyanse a vivir juntos para siempre. Entonces, bueno, a lo mejor la unión va a estar porque se casaron, porque tuvieron un hijo quizás, pero de que se aman, de que son completamente compatibles, de que son el uno para el otro, pues no. Entonces, en ese ejemplo sencillo es lo mismo que nosotros tenemos que intentar hacer en la odontología restauradora. Como unión forzada y unión ideal, ¿no? Exactamente, por eso hay restauraciones que son más compatibles y sobre todo que alcanzan más longevidad que otras. Entonces, ahí te va, mira, en flexión, que ahora entendemos con la flexión que qué es, ¿cuánto va a resistir esta mica de celular si yo aplico una fuerza que sea perpendicular a sus extremos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el composite tiene un porcentaje bajo, por eso quiere decir que se puede deformar bastante sin que se rompa. En la cerámica el módulo es más alto, pero quiere decir que tú haces esto e inmediatamente va a llegar no a deformarse, sino a romperse, a propagarse una fractura. En compresión, el composite, si yo lo hago de extremo a extremo y lo comprimo de esta manera, tiene una menor resistencia que la cerámica. La cerámica es muy buena en cuestiones de compresión, lo fractura por ciento, lo doblega por cientos. Ahora, ahí te va este de acá, que sí es muy importante.
el módulo de elasticidad. ¿Te acuerdas lo que te platiqué? Es de qué tan rígido es un material o no. Si nosotros vemos en el composite, es de 16 gigapascales. Si vemos de la cerámica, es de 95 gigapascales. Entonces, eso nos quiere decir que el composite va a ser más flexible y que la cerámica va a ser más rígido. ¿Y por qué aquí es importante? Porque si nosotros vemos en estadística, en promedio, el módulo de elasticidad del esmalte es de 80 gigapascales y el de la dentina es de 14 gigapascales, entonces aquí ya podemos ver cómo va siendo más match uno que otro. Evidentemente, la cerámica adherida al esmalte va a ser un mejor match porque son características más similares. Estoy poniendo a esa pareja, te estoy poniendo a ti con tu media naranja, con el hombre de tus sueños. Que si, por ejemplo, pongo el esmalte y lo pongo con resina, dices, caray, pues de que pega, pega, pero van a ser un poco diferentes. Entonces, ahí siempre nosotros intentamos replicar en esto que se llama biomimética, hacer restauraciones predecibles. Si yo voy a adherirme en esmalte, es más predecible y va a ser más longevo y va a duplicar mejor su resistencia, tanto a flexión como a compresión. Si yo le pego una cerámica a una cerámica, o sea, al esmalte yo le pego algo cristalino, pues con el agua caliente, con el agua fría, el comportamiento va a ser muy similar. Que si yo tengo algo que es el esmalte, un cristal, y yo le pego algo que es muy flexible, entonces va a ser como de, espérate, yo no me comporto de la misma manera y va a ser muy difícil que se adapten. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no voy a utilizar una resina en el esmalte, pues si no funcionara, pues yo no lo haría, ¿no? Que es algo que yo hago muy seguido. Pero sí se trata, por ejemplo, en este caso, de la diferencia que hay entre los materiales en sus características físico-mecánicas, quien te va a dar un buen aguante o una buena resistencia, esa unión entre dos materiales que no tienen las mismas características físico-mecánicas, quien te hace eso es el bonding. Que el bonding, imagínate que es, en el caso de que si estamos hablando que es esmalte con resina, imagínate que el bonding es ese matrimonio que tuvo un hijo y que ahora ya no se pueden divorciar. Entonces, es exactamente lo mismo. Es algo que si tú haces un buen protocolo de bondeo, pues lo que te interesa es que esa estructura, pese a sus diferencias, se mantengan unidos. Entonces, siempre hablando en esta parte, ahora yo lo que podría hablar es como de, pues, para que entiendan y que el odontólogo sepa qué es mejor, si la cerámica o la resina. Siempre es más bien saber como los pros y los contras de cada uno de ellos. Entonces, fíjate, esto nos lleva como a que a sus características. La resina, por ser un material que es a base de cadenas de carbono con relleno, el problema que tenemos es que su tensión superficial es solamente adquirida por el pulido. Yo pulo mucho una resina para que tenga una muy alta tensión superficial y la placa no se pueda adherir. Si la placa no se adhiere, no vamos a tener una distorsión del color. Pero eso es adquirido, como está en la boca y hay agua, hay coca, hay agua caliente, hay agua fría, hay ácidos, esa tensión superficial se empieza a acabar. Entonces, como se acaba, tú ya tienes zonas retentivas donde se puede adherir la placa y obviamente reacción ácida de bacterias y todo, y el color de la restauración se puede modificar. Con la cerámica, la tensión superficial es buenísima, o sea, no hay que le gane. Y yo te puedo dar un ejemplo sencillo. Todos hemos visto, bueno, yo creo que yo siempre lo he visto, pero a lo mejor mucha gente no, pero muchas veces he visto una arañita atrapada en un lavabo o cualquier otro insecto. Y si te das cuenta, están como que quieren subir y no pueden, porque tiene tan alta tensión superficial que los vellitos que tienen en sus patitas no tienen a qué agarrarse y se patinan, van para allá. Entonces, en ese aspecto, por eso es que una carilla de cerámica siempre es como que más longeva y no va a tener una distorsión de color, a diferencia de la carilla de resina. Ahora, tenemos otra parte, la longevidad. El composite, derivado de que no es una unidad estructural perfecta con el sustrato, que si imagínate, yo lo estoy hablando de una carilla y está pegado en esmalte, como son diferentes, siempre van a ser más propensos a una falla estructural grave, que se fracture un pedazo de la carilla de resina, que tengas una propagación de muchas cosas, porque no es una unidad estructural perfecta. En la parte de longevidad de la cerámica, es siempre muy predecible y muy duradero en la parte de si tú cementas una carilla de cerámica en el esmalte,
porque como son componentes cristalinos ambos, tienen el mismo comportamiento y es como si tú estuvieras viendo el vidrio de un banco. ¿Tú has visto los vidrios, cómo se dice, los vidrios blindados de los bancos? Sí. Y si te has dado cuenta, nunca es como un vidrio gordo. Siempre son como 3 o 4 vidrios delgados que están pegados. ¿Por qué? Porque duplican, triplican, cuatriplican sus características físico-mecánicas. Por eso las fallas estructurales en las carillas de cerámica son menos comunes en el sector anterior. Entonces, de ahí viene. Ahora, interacción periodontal, el composite puede funcionar muy bien directamente en el periodonto, pero mientras esté bien pulido. Porque si no está pulido, ¿qué tenemos? Pues tenemos micro retenciones, tenemos biofilm, y sabemos que a la encía es muy delicadita y no le va a gustar nada que tenga cualquier componente bacteriano. Sí. La cerámica es un material que por la misma tensión superficial y su estabilidad molecular es súper compatible para estar en contacto directo con la encía. Es algo que no lo va a deteriorar, que no va a hacer ningún tipo de daño. Entonces es excelente material en contacto periodontal, solamente superado por el oro. Entonces aquí yo lo que puedo decir es eso. Bueno, tú puedes saber, por ejemplo, si vas a hacer una restauración donde vas a colocar y vas a sustituir mucha dentina, tu material de elección por las características físico-mecánicas, sobre todo el módulo de elasticidad, tu material de elección es ahí, hay que sellar, hay que poner algo que sea un empaque, pero que sea a base de resina, porque lo que queremos es emular las características de la dentina como tal. Y si vas a tener probablemente una restauración donde tú la vas a colocar y es algo que va a ser más como esmalte, pues lo que más te conviene quizás sería utilizar pues una cerámica, porque las características físico-mecánicas son más similares de la cerámica a las del esmalte. Y era algo que yo quería hacer como esta aportación cortita, pues precisamente para que los doctores entiendan un poquito más sobre los materiales. Las resinas, la que viene fluida y la que viene en tubo, que viene, no es fluida, no sé cómo se llama. Sí, como sólida, vamos a llamarle. Sólida, ajá, que la tengo que quitar. ¿Tiene las mismas características? No, varía mucho. La resina fluida, y es sencillo, sin tanto rollo, para que sea fluida, tienen que quitarle mucha cantidad de relleno para que tengas mayor matriz orgánica y precisamente el material sea menos viscoso y pueda fluir. Entonces, sus características físico-mecánicas son pobres. Por ejemplo, si tú me estás diciendo, oye, doc, puedo, no sé, en un paciente que perdió dimensión vertical, yo voy a levantar la mordida y yo voy a construir como si fuera algo, eso que coloquialmente se llaman tabletops, y le voy a colocar una tabletop a un 7 para levantar la mordida y la voy a hacer con resina fluida. ¿Funciona? Probablemente en una característica como provisional te va a funcionar bien, porque va a aguantar un rato, pero tarde que temprano se va a fracturar, o se va a romper, o se va a descementar, o lo que sea, porque sus propiedades físico-mecánicas no son tan buenas como una resina sólida, que es tan sólida, es tan viscosa, que tiene unas buenas proporciones de relleno, lo cual te permite precisamente que sus propiedades físico-mecánicas pues sean mayores. Por eso hoy en día, si ves, está mucho la tendencia de los doctores que hacen odontología biomimética, que están cementando cualquier incrustación, lo hacen con resina precalentada, le llaman. ¿Qué es eso? Tú tomas determinado tipo de resinas, son las que para artículos, para la odontología basada en evidencia, hay determinadas marcas de resinas que si tú las calientas, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Eso que está muy viscoso, muy compacto, se vuelve más fluido. Entonces, si tú la calientas, lo que haces es a la hora que cementas una restauración, pues tienes una interfase, tu cemento es una resina con muy buenas propiedades físico-mecánicas, que obviamente eso te va a dar pues mayor predictibilidad a lo que sea que estás adhiriendo, pues que dure más tiempo con los años. Porque si tú ves, por ejemplo, una resina compacta, una resina sólida contra una resina fluida, y le haces pruebas de laboratorio de abrasión, de varios ciclos, y eso, y vas a ver que la que se deteriora primero, pues por supuesto que es la fluida. Entonces, de ahí viene la diferencia. Okay. ¿Mande? ¿En tu consultorio la fluida en qué casos la usas? Pues yo la utilizo mucho. Fíjate que yo siempre siento que la resina fluida es como el material más subestimado que tenemos hoy en día en odontología.
porque sirve para todo, sirve para poner topes de ortodoncia, sirve para amarrar un arco de ortodoncia, sirve para hacer un provisional posterior, un provisional anterior, sirve para todo, pero yo te podría decir que netamente en la técnica de carillas de resina que yo hago, la capa más superficial, que es el esmalte, yo la inyecto. Entonces, con eso yo ya tengo mucho control sobre la anatomía primaria del diente, es decir, que el diente ya parezca como un central, ¿no? Entonces, con eso es, digamos, como que me ayuda a disminuir el tiempo de cómo hacer una carilla de resina directa. Entonces la utilizo, pero va a poder decir, oye, doctor, pero si tiene propiedades físico-mecánicas no muy buenas, ¿por qué yo la estoy utilizando? Yo siempre digo, pues mientras sepas las reglas del juego, pues tú puedes explotar el juego a tu favor. Si yo la estoy colocando en un diente del sector anterior superior y en la cara vestibular, es una zona que en cuanto a carga va a tener cero carga. No va a pasar nada. Luego, toda la porción palatina, donde está la guía incisiva y todo eso, yo todo eso ya lo construí en resina sólida, de diferentes consistencias, diferentes efectos, todo. Entonces, físico-mecánicamente son carillas que van a resistir muy bien, pero ¿cuál es la verdad? Que si yo estoy colocando esa parte, pues la cara vestibular de una carilla es lo que más se va a ver. Entonces, como tienen menor cantidad de relleno, número uno, lo que yo intento es utilizar pues la mejor, digamos como que la resina fluida que tiene mayor alta o mayor cantidad de relleno. Por ejemplo, la del 3M, a mí me encanta, esa es espectacular, esta como que hace así, la puedes hacer como Kiss de Hershey's, porque Me tiene una gusta, muy sí. alta cantidad de relleno y es muy buena. La Z350, la Fitex Supreme, esto es independientemente de cualquier gusto y cualquier casa comercial, es la mejor, son los reyes de la resina, o sea, 3M, la resina con mejores propiedades físico-mecánicas a nivel Y se mundial. queda como un kiss, ajá, se queda como con mucha consistencia. Y hay otras muy fluidas que se te van, Exactamente, que son entonces muy líquidas. eso no me interesa. Entonces lo único que yo hago es que mientras si yo terminara mi capa más superficial con una resina sólida, yo probablemente yo podría estar haciendo mi protocolo de mantenimiento, que es volver a pulir esa carilla de resina para renovar la tensión superficial. Si fuera una resina sólida, pues cada año y medio, cada 2 años estaría bien. Yo como sé que mi capa superficial tiene una menor cantidad de relleno, yo lo que hago es acortar mis periodos de mantenimiento. 6 meses y al año, y con eso hasta ahorita no tengo ningún problema. Es como un experimento informal, digamos, porque yo tengo ahí ya varios casos, están viniendo a su mantenimiento y ni se rompe, ni ha cambiado de color, ni nada. El juego para cualquier dentista, para que tu resina dure, para que una resina rompamos ese esquema o esa visión de que una resina te va a durar 3 años, 4 años, que se mantiene así, mientras tú hagas un buen protocolo adhesivo y la estés puliendo, con eso tu resina siempre se va a mantener longeva. Y eso obviamente te incluye que si tu paciente viene a limpieza y tiene unas resinas en posterior, también te las vas a tener que pulir de nuevo, o sea, volverlas a pulir para renovar esa tensión superficial y recuperar las propiedades físico-mecánicas de esa resina. Pulirlas, yo puedo posterior, si me llega mi paciente con piedras. Yo creo que está bien. Mira, depende. O sea, una piedra te puede servir bien como un primer paso, sobre todo si ya hay una zona que esté pigmentada y todo. Pero el problema que yo le veo a una piedra es que yo diría ni muy, muy, ni tan, tan. Una piedra puede ser muy abrasiva y a lo mejor, a menos que tengas un motor eléctrico y a baja revolución, lo puedes controlar para que no se lleve de más. Pero como puede ser muy abrasivo, yo lo que más te recomiendo es copas o discos o cualquier cosa, pero que tú tengas un sistema que te dé, tienes una copa o un disco de grano grueso, uno grano mediano y uno grano fino. Y con eso normalmente tú le puedes dar con toda la seguridad de que lo estás puliendo y que tampoco se está llevando tanto de la resina como no te interesaría. Lo que nos interesa es perder micras. En cada pulido lo que yo hago es que esa parte que ya se contaminó, esa parte que se cayó el relleno y que ya está contaminada, por eso literal lo que hace uno es llevársela. Entonces es poquito para volver a sacar a flote resina donde tienes una buena cantidad de relleno otra vez que estaba allá atrás. Pero de repente una piedra, Y la piedra se la lleva. La de siento que es mucho, podría ser.